Apreciados hermanos, muy buenas noches. Queríamos aprovechar este momento para de una vez hacer una pequeña grabación en relación a las diapositivas, siempre puntualizando, como ya lo habíamos mencionado, y ya obviamente la característica de cada instructor va profundizando, va ahondando, ¿no? En cada punto, en cada tema. Por eso es importante, siempre ha sido creo que la recomendación de oro para todo instructor, de que ya es parte de su haber estar leyendo, estudiando, repasando, ¿no? Libros, conferencias, audios, convivencias, que nosotros nos vayan nutriendo en esa, diríamos, pues en todo ese bagaje de lo que es el conocimiento, valga la redundancia, gnóstico, ¿no? Entonces, y así de esa forma, pues tener múltiples perspectivas, ¿no? De lo que es esta doctrina para poder compartirla, ¿no? Y obviamente, pues ayudarnos nosotros mismos también con esas mismas enseñanzas. Entonces, en las primeras diapositivas, pues ya cada uno vamos a ir poniendo. En el caso de esta, pues ya ustedes colocan su publicidad respectiva, ¿no? Si es que lo quieren colocar, si no, no hay problema. Vamos a empezar hablando de esa etimología de esta palabra, filosofía, ¿no? Que si bien es cierto es amor a la sabiduría, pero ese amor, o sea, se refleja en una búsqueda, diríamos, de la persona por querer como que conocer o darle una explicación a su misma vida, ¿no? Entonces, que ese manual como tal, diríamos, ese mapa, esa guía, obviamente va a ser la sabiduría, ¿no? Entonces, que ya le va a permitir, como que le va a capacitar, ¿no? Que eso lo vamos a ver más adelante también, desenvolverse de una forma completa, plena, segura, ¿no? Y pues incluso hasta feliz. Entonces, esa es la etimología de la palabra sabiduría. Ahora, ya si también lo queremos ver desde distintos aportes que han hecho, diríamos, grandes personajes en torno a esta área, vamos a entender de que es una disciplina que a nosotros sobre todo nos abre una puerta hacia la reflexión diríamos, del porqué de las cosas en la existencia, ¿no? Entonces, y en base a esa reflexión, darle una sabia interpretación a los acontecimientos de la misma vida, ¿no? Entonces, yo creo que acá todos conocemos esas preguntas de tipo existenciales, diríamos, pues las cuales creo que son legados desde un Sócrates hasta todo el conjunto de sus discípulos y filósofos venideros en relación a qué es la vida y cuál es el objetivo de esa misma vida. Sin embargo, la filosofía, ¿no? Ya diríamos, así como la plantean hoy, la quieren estudiar desde tres ángulos. Uno, por un lado, lo quieren estudiar desde la filosofía como una lente crítica. Es decir, esa crítica surge como una especie de cuestionamiento hacia lo que nosotros conocemos y vamos a ir conociendo, ¿no? Entonces, todos nosotros, pues, en nuestra educación, ya sea nuestros padres, nuestros profesores, nos han aportado conceptos, pero de todos esos conceptos, tradiciones, ¿no? Aspectos de la cultura, pues, ¿qué tanto de real hay en ello? ¿No? O sea, ¿qué tanto de fantasioso existe en todo lo que nosotros hemos ido aprendiendo? Entonces, así, para eso es que surge la filosofía como una lente crítica, para que nosotros podamos hoy discernir entre lo que a nosotros nos han aportado y ver, pues, con qué yo me quedo y con qué, por una acción de discernimiento, pues ya no me voy a quedar. El segundo punto
es la filosofía como herramienta para la claridad conceptual. Entonces, como lo mencionábamos, si hay algo que a nosotros siempre nos han infundido, son conceptos. Pero estos conceptos, fíjense, no siempre son objetivos, o sea, no siempre diríamos vienen con una base clara y real, sino que muchos de estos conceptos son sacados de la particularidad o de la forma de pensar de una persona, ¿no? Ejemplo, una persona puede decir, sabes que poner una panadería no es un buen negocio, porque tal vez él la puso y fracasó, diríamos, quebró con ese negocio. Entonces, él a sus conocidos, pues les dirá de que eso es una muy mala idea. Puede darse el caso también de que una persona posicione, diríamos, ciertos patrones, como por ejemplo decir, no hay mejor carrera como la de, por poner un ejemplo, ¿no? La de derecho. Porque tal vez esa persona siempre anheló estudiar leyes y tal vez la vida no le dio la oportunidad, ¿no? O tal vez no pudo ingresar, en fin, múltiples cosas. Entonces, tal vez esa persona siempre tuvo un anhelo que desenvolviéndose como abogado, pues la vida le hubiera sonreído de la mejor manera, ¿no? Pero es una apreciación que él tiene en base a una vivencia, o no a una vivencia, sino a un deseo reprimido que él no pudo como tal experimentar. Entonces así, en este punto, la filosofía nos permite tener una claridad conceptual y ver de que muchas de las cosas que a nosotros se nos ha orientado, pues vienen de conceptos de personas, pero que tienen un resorte, diríamos, a veces en cosas que se han reprimido o a veces en malas experiencias, ¿no? Pero que cada uno de nosotros debemos tener, diríamos, pues nuestro propio concepto, ¿no? Para generar ahí algo más acertado para nuestra vida. Este puntito, sí, el tercer punto, que al igual que los otros dos, pero este sobre todo va a ser una incidencia muy importante, ya que en este tercer punto se plantea la filosofía como una guía para una vida reflexiva. Y acuérdense de que el maestro siempre pone a la reflexión como, llamémosle así, aquella puerta que nos va a abrir paso hacia la comprensión. Entonces, pues, este punto reflexivo es como hacerle un estudio, diríamos, a mi misma vida, a mi misma existencia, y entender de que ésta tiene un propósito, ¿no? Y que ese propósito yo lo tengo que descubrir, yo tengo que analizarlo y entender de que esta existencia no se repite con ninguna otra persona, incluso hasta, o sea, dentro de la misma familia, ¿no? Pueden nacer dos hermanos o dos gemelos y aparentemente ambos tienen las mismas oportunidades, tienen la misma educación, tienen la misma formación, pero vamos a ver que en el transcurrir de los años ambos ejercen ciertas particularidades. Entonces, y es ahí donde ellos tienen que reflexionar, ¿no? De repente, ¿por qué la vida le está sonriendo al uno y por qué no le está sonriendo al otro? Y eso va a obedecer a ciertas raíces, a ciertas causas que el uno hace y que el otro está dejando de hacer. Entonces, en ese sentido, darle como que una especie de respuesta a las múltiples circunstancias, tanto favorables como desfavorables, que una persona tiene en un determinado momento. Entonces, fíjense que de esta forma, diríamos, con estos pequeños aportes que nos hace, diríamos, la misma sociedad, ¿no? Por la misma herencia de los grandes filósofos, es de que ya la filosofía gnóstica, que es uno de los cuatro pilares del gnosticismo, viene a ser no más que un funcionalismo de la misma conciencia. Entonces, porque fíjense de que siempre se ha mencionado de que ésta actúa
como una respuesta, diríamos, ante esa integración que tiene la persona, que tiene el individuo, con esa parte interna, con esa parte muy superior, ¿no? Y es ahí donde, diríamos, se cumple esta partecita que dice que nos capacita para enfrentarnos inteligentemente a todas las adversidades de la vida. Entonces, quien realmente nos instruye, por verlo así, es la conciencia. Y obviamente ella, pues diríamos, no comete errores, sino de que más bien ante esas circunstancias de tipo desfavorables, si la integración es plena, nos va a abrir también diríamos así, múltiples respuestas, múltiples alternativas sobre cómo manejar o solucionar esa circunstancia que uno está teniendo. Entonces, sin embargo, pues aquí también siempre el maestro en su educación fundamental, en su psicología, nos hace recordar de que este funcionalismo de la conciencia no está sujeto, diríamos, pues, mm, tanto a los conceptos, teorías que nosotros tenemos, que son importantes tenerlas, sí, porque ella nos va a abrir, como decíamos, paso a poder reflexionar sobre lo que quiere y persigue el ser humano, el hombre. Entonces actúan como herramientas que finalmente, o sea, tienen como fin, o deberían tener como fin, el despertar del individuo, para no llenarnos nosotros, que pueden ser muy bonitas enseñanzas, pero que si nosotros no las reflexionamos, no hacemos de ella un discernimiento conscientivo, pues queda sencillamente como lo que siempre es, una teoría. O sea, es una frase muy bonita, muy bella, pero de que tal vez para nosotros no hemos probado ese saborcito de esa frase tan bonita que nosotros hemos leído. Entonces, en este sentido, fíjense de que hay que entender de que esa filosofía gnóstica, como es el resultado de la conciencia, de esa búsqueda de integrarnos con ese aspecto superior que nosotros tenemos, no tiene patrones como tal. Entonces, no sigue, diríamos, pues, algo estructurado, sino de que como quiera de que cada persona se desenvuelve bajo una dinámica existencial muy diferente a la otra, ella va aportándonos las respuestas en base a esa misma particularidad que es nuestra existencia. Entonces, en ese sentido, por eso es de que todos los grandes exponentes, maestros, ¿no?, de la sabiduría, eh, casi que tienden a coincidir, diríamos, en esencia, lo que ellos van a enseñar. ¿Qué es lo que tal vez les diferencia como tal? Es el idioma, el lugar, el representante, el que orientó, el que escribió. Pero en el fondo, si nosotros quisiésemos hacerle un paralelismo a las distintas obras que ellos nos han dejado, pues prácticamente coinciden en lo mismo. Uno podría hasta llegar a concluir de que se copiaron el uno del otro y a ver quién es más antiguo. Pero en realidad no. Lo que pasa es de que cada uno de estos personajes experimentaron la verdad. Y la verdad como tal, pues diríamos, tiene una enseñanza tan clara para el ser humano, para estos personajes, ¿no? Como lo mencionamos aquí, como Lao, Confucio, Pitágoras, ¿no?, Platón, Sócrates, en fin, y que ellos al contemplarla, pues dejaron orientaciones, diríamos, muy precisas, muy exactas, ¿no?, de lo que es la filosofía, la conciencia, el mismo ser. Entonces, y no podemos encontrar contradicción alguna, porque siempre creo que hemos puesto el ejemplo como tal del agua, de que a veces ella utiliza ropajes o formas diferentes, pero en el fondo es una misma agua. Y que a eso es de lo que debemos nosotros aspirar, ¿no? A bebernos de esa agua, pero
obviamente también eso requiere, como decíamos, de una preparación, de una constancia, de estados reflexivos diarios de la persona para que ante esas situaciones chiquititas él pueda encontrar la respuesta y obviamente posteriormente ante las regulares y mañana más tarde ante esas situaciones más grandes o ante esas adversidades mucho mayores que la misma vida nos va dando, ¿no? Porque recordemos que tal vez los problemas son inherentes a la existencia, pero así como los problemas son inherentes a la vida, las respuestas y las soluciones también deben ser inherentes a esta existencia, para que ella pueda ser plena, ¿no? Y no se vea recubierta tan solo de pronto de un paisaje o una temática triste, problemática, conflictiva, sino también pues alegre, armoniosa, pacífica, en fin. Entonces, fíjense de que aquí queremos entrar ya a hablar de 7 puntos muy, diríamos, exactos, ¿no? Los cuales el maestro los entregó en una determinada convivencia y que esto tiene múltiples octavas de estudio, obviamente, ¿no? Pero en este caso es para una primera cámara. Y vamos a hablar, pues, lo que nos corresponde hablar en relación a esto. Como quiera que es un área de la filosofía, pero de que, pues, siempre hay muchísimas cosas que abordar y que sobre todo en esta parte, pues, incide mucho en generar en la persona una, una reflexión como tal. Entonces, el primer punto es amar la vida, amar la vida es comprender el objetivo de la existencia. Entonces, es aquí donde siempre le vamos a plantear de que el hecho de nosotros estar vivos, ¿no? En el lugar en el que nos tocó, bajo la familia que nos tocó, bajo el idioma que nos tocó, bajo la condición social, económica, política que nos tocó, obedece a un propósito. O sea, la vida como tal, ya el hecho de estar vivos, de seguir respirando, tiene que tener un propósito. O sea, no es el resultado de la casualidad, de la mecanicidad, sino de que uno tiene que entender de que constantemente debemos dedicarnos a buscar ese propósito existencial. Pues es de que yo creo que haciéndose ese interrogante, es de que todos los filósofos fueron detrás, ¿no? De un maestro, fueron detrás de una escuela, fueron detrás de un templo. O sea, buscaron que alguien les dé una especie de mapa o guiatura para que ellos puedan realmente, pues, hacer de que estos 90 o 100 años no pasen en vano, sino de que obedezcan realmente a ese propósito y yo pueda cumplir también con ese propósito. Y en este propósito uno diría, pues, uno vino a ser feliz, obviamente. Entonces, pero si ese es el objetivo de la existencia, entonces, ¿por qué no lo percibimos con mayor, diríamos, pues, frecuencia? ¿No? Nosotros por lo general siempre percibimos más bien lo opuesto a la felicidad, que es la infelicidad, ¿no? Entonces, porque por lo general la mayoría de nuestros pasos no han sido tal vez los más adecuados, los más correctos y nuestros, diríamos, pues nuestras respuestas ante las adversidades en ocasiones han empeorado las cosas, no le han dado una solución. Entonces nos hemos alejado cada vez más de esa felicidad que debió haber surgido desde que nosotros nos fuimos desarrollando. Entonces, tenemos que entender de que hay un propósito. Como toda meta, como todo objetivo, es un propósito de que, diríamos, pues, hay que, ¿cómo lo explicamos? Hay que entender de que él también como tal no surge como una respuesta inmediata, sino de que se va dando por partes a medida que la conciencia también se va ampliando, el propósito existencial se vislumbra más como lo ves, ¿no? Entonces es como ver una ciudad, creo cuando lo vemos desde lejos, pues sencillamente podemos ver como que un resplandor nada más brillante, pero a medida que uno se acerca, tal vez puede distinguir la forma que tiene la ciudad,
eh, si se sigue acercando, tal vez ya puede percibir las calles, ¿no? Las avenidas, algo así. Entonces, entender también de que ese propósito no es de que, yo ya lo descubrí, o sea, y ya está, ¿no? Entonces ya sé cuál es mi propósito, sino de que ejerce también, tiene una particularidad ese propósito en cada persona y que nosotros debemos dedicarnos a darle una respuesta y obviamente a alcanzar, ¿no? A seguir concretando ese objetivo de tipo existencial. El segundo punto es extraer de todos los eventos la conciencia que tenemos atrapada. Como lo decíamos, la vida no siempre nos muestra solamente sonrisas. Las estaciones no están, diríamos, no se basan exclusivamente en la primavera, sino de que la vida nos muestra pues distintas etapas, ¿no? Yo creo que si le preguntásemos a alguien qué tal, qué opina del otoño y del invierno, pues tal vez diría pues que no son tan atractivos, ¿no? Por el mismo frío, tal vez por la misma expresión paisajística tan triste que forma, pero que son muy necesarias. Entonces, sabemos de que ante la vida, ante una decisión que no fue tan acertada, nos va a mostrar su lado de consecuencias, pero de que nosotros pues no debemos quedarnos con eso. Claro, debemos aprender, sí, de nuestros errores, eso es cierto. Y puede ser de que uno incluso hasta hay personas que dicen, pero oye, yo he tratado de portarme lo mejor posible y aún así no veo pues de que la vida me sonría. Ya nosotros sabemos de que eso se debe a aspectos de la ley del karma, del dharma, de la recurrencia, pero que de pronto lo podamos abordar así como que muy suavecito, ¿no? Aquí porque no es el objetivo de esta conferencia, hablar de las leyes del destino, la existencia, sino de que más bien enfocarnos en que a veces esos escenarios no debemos verlo como algo que ya nos está limitando o de pronto nos está como que desmotivando, ¿no? A abandonar aspectos que nosotros nos hemos propuesto, sino que más bien si nosotros encontramos la forma de resolver aquello, pues habremos ganado muchísimo terreno sobre, diríamos, sobre lo que es la misma vida. Pues que el problema que no se resuelve hoy, lo tengo que afrontar el día de mañana. Y si no lo afronto el día de mañana, lo tengo que afrontar pasado. Pero ya no es el mismo problema, sino de que ya casi como que es más grande. Entonces, lo que tenemos que hacer, dice el venerable aquí, es contribuir en ocasiones con lo inevitable. Pero en ese contribuir con lo inevitable, pues hay que también ver la vida, diríamos, eh, dice una frase, no hay mal que por bien no venga, y al mal tiempo buena cara. Que claro, una cosa es a veces también explicarlo y a veces en las situaciones así de tipo complicadas, como que uno dice, pero eso no, ahorita como que no me cabe. Es cierto, pero hay que entender de que hay dos axiomas, en este caso postulados también sobre todo para estas circunstancias, como por ejemplo es el todo pasa. Así como una estación ocupa determinados meses del año para luego pasar a otra, a veces las adversidades, las dificultades también son así en la vida. No son para siempre, ocupan solamente un espacio, un área de nuestro tiempo. Y vivir, obviamente, la momentaneidad, que sabemos que nosotros de que son aquellos espacios donde nos desenvolvemos, pero siempre como una actitud. Por eso es que ya habíamos hecho puntualizado el concepto de filosofía gnóstica como aquella que nos capacita, ¿no? Para elevar nuestros estados de ánimo. Entonces, aquí entendiendo de que de repente ante un problema, preocuparse, pues obviamente no lo va a solucionar, por el contrario, podría empeorarlo en el sentido de mi propia salud, ¿no? Porque todos sabemos de que una tristeza, el hecho de estar renegando, el hecho pues de estar maldiciendo incluso, nos va a afectar muchísimo el sistema nervioso. Y uno termina enfermo, uno termina pensativo, de repente hasta se le fue el hambre, en fin.
Entonces mejor, diríamos, pues esas circunstancias que aparentemente son desfavorables, las pasemos también con buen ánimo, ¿no? Siempre entendiendo de que la vida, lo que hoy se vive, ya mañana no se vive. Siempre los escenarios son únicos, ¿no? Es decir, por ejemplo, desde el hecho de compartir una comida, que uno puede decir, mañana o en unos días voy a comer la misma comida, pero no, la de hoy tuvo un sabor especial, diferente. Entonces, así son nuestros diálogos, nuestras relaciones, nuestros viajes, en fin, etcétera, etcétera. Cada uno tiene, es una vivencia única. Entonces, eso me está indicando de que yo debo aprovecharlo al máximo, porque puede ser de que uno diga, es como cuando uno visita una ciudad. Dice, esta ciudad yo voy a regresar, pero ese viaje es totalmente diferente al cual es hoy. Por eso es de que ese día, ¿no?, de nuestra vida debemos vivirlo casi como que si fuese el último, para poder de él como que predisponernos hacia lo mejor, ¿no? Es como siempre, creo que siempre he puesto este ejemplo. ¿Cómo actuaría una persona sabiendo de que es el último día de su vida? ¿No? Y claro, no desde el punto de que se ponga triste ni nada, sino que, bueno, ya si es su último día, pues yo creo que buscaría aprovecharlo al máximo, ¿no? Entonces, igual nosotros, de ese día hacer también un gran día. Y es aquí donde vamos a valorar tal vez entre las tantas frases que tiene el venerable, pero como es un público nuevo, pues no está de más repetirla, en la que no son las pérdidas ni las caídas las que pueden hacer fracasar nuestra vida, sino la falta de coraje para levantarse y seguir adelante. Ese coraje, como tal, yo considero de que para este tema de tipo filosófico, viene a ser el resultado de una reflexión. Porque si uno no reflexiona y no dice, pues, oye, lo que me está pasando, esto, pues bueno, o sea, algo me quiere enseñar, ¿no? Eh, y que yo tengo que aprender algo de esto. Entonces, porque si no, pues sencillamente uno se siente como que derrotado, defraudado, ¿no? Entonces, eso ya no le invita a seguir adelante. Pero si uno dice, pues ya de repente hasta incluso yendo un poquito más atrás nosotros, ¿no? Pues si ya a mí me está pasando esto, no es hijo de la casualidad. Seguramente estoy, o la ley me está haciendo algunos ajustes, ¿no? Por ciertas deudas que uno está teniendo. Entonces, eso y que pues siempre seguir intentándolo, ¿no? Seguir siendo constante, perseverante, siempre obviamente eso acompañado de que nuestros pasos siempre sean transparentes, de tipo éticos, para que eso no retrase, diríamos, pues mi progreso como tal, ¿no? Pero siempre la actitud en este caso es importante. Yo creo que siempre cae a pelo aquí hablar de esa actitud que tuvo Thomas Edison, ¿no? Cuando él siempre, ante cada desacierto, ante cada error, pues él como que no se detuvo, sino de que él siguió, diríamos, pues reinventándose para ver de qué forma lograba finalmente permitir de que la electricidad se concretara en un bombillo para generar luz. En este otro puntito, tener una meta. Eso yo creo que lo hablan todas las empresas, todos los, diríamos, pues, personas que ejercen un emprendimiento o sencillamente, pues, así no tengo un emprendimiento, propiamente la vida debe tener una meta. Hay metas, obviamente, de que son a corto plazo, hay otras que son a mediano y hay otras que son a muy largo plazo. Pero es importante que nosotros nos trabajemos en base a objetivos, ¿no? Es como cuando uno se levanta el día y dice, pues hoy voy a hacer tal cosa, ¿no? Y las hace, pues porque a eso también depende de una organización que la persona tenga, de no dejarse distraer para que pueda cumplir con ese reto que se planteó el día de hoy, ¿no? Entonces, estas metas
deben ir acompañadas, en este caso ya para nosotros sabemos, de que así como hay un desenvolvimiento físico, pues también establecer una meta de cada día poder integrarme con un poquito más de mi conciencia. Entonces, y de esa forma, ese aspecto de filosofía pueda resurgir no solamente hoy, sino también mañana y pasado y posteriormente, porque ya lo necesito como una especie de, diríamos, pues de voz intuitiva que va a surgir para yo dar los pasos y de que cuando uno establece una meta, ¿de qué determina, diríamos, de que yo la concrete mañana, pasado o dentro de un año? De la intensidad y de los aciertos que yo tenga. Por eso es de que en la vida, ¿no? Se dice de que ante un destino me refiero como un lugar, hay personas que pueden ir caminando, hay otras que van a caballo, hay otras que van en motocicleta y hay otras que van en avión. Entonces, ¿en cuál de ellas queremos ir nosotros? ¿No? Eso siempre depende de, diríamos, de la grandeza de la conciencia que me está alumbrando hoy y que mañana debe ser mucho más intensa, mucho más grande. Entonces, como caminar en una noche oscura. Yo puedo tener una linterna, pero de repente esa linterna me está limitando solo a ver dónde estoy ahorita. Una linterna con más capacidad me permitirá mirar hacia más adelante, ¿no? Entonces, y a ver las montañas, los cerros, en fin, lo que me espera. Entonces, esa meta, que no solamente sea de tipo material, ¿no? Sino de que también sea la de ampliar esa, como decíamos, esos porcentajes conscientivos para cada día tener mucha más claridad. Luego, el siguiente postulado, conocer, comprender y practicar lo que aprendemos. Y en la vida constantemente estamos aprendiendo. Claro, aprendemos cosas buenas y malas. Las malas, pues, ya como quiera que lo hemos hablado al inicio, las vamos desechando. Pero de las buenas, en ocasiones, a veces también las dejamos de lado. Y vemos, no porque éstas nos causen daño, sino porque hay una especie de, como que de relajo, diríamos, para no nosotros mismos a veces no proponernos a desarrollarlas, ¿no? Por ejemplo, de repente recibimos una bonita clase en relación a lo que es la alimentación. Y uno dice, uy, qué bien, ¿no? Entonces de esta forma vamos a cuidar el hígado, el estómago, la sangre, en fin. Pero pues llegado el momento dado, casi que uno como que no lo cumple, ¿no? O sea, es que es tan fácil seguir haciendo lo que hemos venido haciendo durante años, que, que es muy importante lo que aprendimos, pero que no tenemos a veces la fuerza de voluntad necesaria para entrar en el campo del accionar. De repente aprendimos, no sé, como una imagen que está aquí en la diapositiva, meditar, ¿no? O al menos los pasos para la meditación, pero que tampoco los ponemos en práctica. De repente aprendimos qué tan importante es oxigenar el cuerpo y cómo éste le aporta salud, juventud, energía. Y uno dice, wow, es muy bonita la oxigenación, pero que a veces también queda sencillamente como una bonita instrucción, ¿no? Entonces así, con muchos, llamémosle tips, ¿no? Que uno recibe en el día a día, pero que pocas veces nos detenemos a ponerle en práctica. Entonces sería importante de que todo aquello con lo que ya hemos analizado, de que a nosotros nos va a ser muy útil, nosotros empezamos a ponerlo en práctica. ¿Ve? Poco a poco, una forma paulatina, y en irle encontrando ese gustito. O sea, porque si ya nosotros descubrimos de que eso es muy beneficioso para nosotros, o sea, es hora de ponerlo en práctica. Tal vez no con la intensidad con la que me enseñaron, pero por algo yo tengo que empezar. Siguiente puntito. La vida debe tener un desenvolvimiento en lo material y espiritual. Fíjense de que aquí es donde nosotros vamos reconociendo de que esos triunfos materiales que son, diríamos, pues,
los más adecuados, deben ser el reflejo o el resultado de una integración de nosotros con el espíritu. Porque si no, en la sociedad, fíjense, por ejemplo, se dice de que el fin justifica los medios. Y claro, las personas, diríamos, siempre se desenvuelven bajo un aspecto competitivo, bajo un aspecto en el que todo sencillamente es para uno, y en ese caminar equivocado, pues se hacen múltiples atropellos, ¿no? Se hacen estafas, negocios ilícitos bajo la mesa, en fin. Pero que nosotros debemos entender de que en realidad, si hay algo que a nosotros nos está capacitando, es lo espiritual. O sea, la conciencia como tal es 100% espiritual, porque es luz para nosotros. Es una luz que a nosotros nos está garantizando de que el día de mañana no vamos a tener que regresar a rendir cuentas, hablando del mundo físico, no, con nadie. Fíjense, por ejemplo, por citar algo tonto, ¿no? Por ejemplo, los presidentes, mientras ellos se están desenvolviendo en su mandato, ¿no? En su temporada de gobierno, pues ellos están bien, pero ¿qué pasa el día que entra otro presidente? Empieza a hacer los famosos, para ver, ¿no? O sea, qué errores se cometieron, balances económicos, de cargos, en fin. Y es ahí donde el presidente tiene que regresar a dar cuentas. Entonces, de algo que en su momento él pudo evitar, pero que no lo hizo por esa falta de luz. O sea, lo espiritual no es, debemos entender que las personas que vienen de la calle creen que lo espiritual es tan solamente rezar, es prender una vela, es ir detrás de un santo, leer la Biblia. Y claro, eso hace parte de lo espiritual, pero no es eso. O sea, lo espiritual es una claridad, diríamos, pues, de actitudes, de comportamientos, de que la persona tiene y que le está garantizando, o sea, no meter la pata. Por eso es de que, si bien es cierto, existen leyes, ¿no? Como por ejemplo los mandamientos, pero que, o sea, la conciencia no lo ve como reglas que de pronto lo pueden incomodar en determinado momento, sino que es eso, o sea, lo espontáneo. Por eso es que ese concepto que da el maestro de conciencia, pues tenía que ser así de acertado, ¿no? Entonces, porque es así un funcionalismo natural. ¿Ve? Y obviamente ese funcionalismo pues es feliz, es alegre. Entonces, eso es lo espiritual, ¿no? Ese andar con esa seguridad, con esa transparencia, con esa capacidad moral de que lo que está haciendo está bien, y eso le diríamos pues lo está poniendo en un lugar en el que no va a cometer errores. Y al no tener esos errores, su vida se vuelve plenamente feliz. El siguiente punto es de que todo hombre o mujer debe estar dispuesto a compartir. Miren, todo lo que uno aprende es necesario de que, para que haya un efecto de retribución, e incluso de que eso que yo aprendí se pueda digerir o asimilar en mi cuerpo, es necesario compartirlo. Porque eso que a uno le sirve en determinado momento, ya sea, miren, algo, o sea, como decíamos, de la misma alimentación, eso hay que compartirlo. Porque si nosotros hacemos de que la otra persona también se beneficie de esos conocimientos, de esos aportes, obviamente no solamente uno tiene como que una sensación de bienestar por haberlo compartido, sino de que eso refuerza el hecho de que eso de lo que a mí me enseñaron y de lo que estoy experimentando y de lo que estoy practicando, o sea, es llamémosle así, el camino, es la verdad, es lo que es. O sea, es tan bonito de que, pues, tiene que ser así.
¿no? Obviamente, como decíamos, bajo el desenvolvimiento particular de cada persona, pero de que es beneficioso, es beneficioso. Entonces yo no me puedo quedar con eso. Entonces todo lo que le sirve a uno debe compartirlo a los demás. ¿Para qué? Para que siga viniendo a uno, ¿no? Porque obviamente si uno no comparte las cosas que son útiles, no le puede llegar más. En cambio, si uno comparte, ¿no?, lo que le es útil por una ley universal, a uno le tiene que seguir llegando mucha más información, mucho más conocimiento y mucha más claridad porque lo está compartiendo. Entonces, y en ese compartir, uno siempre tiene que cerciorarse o asegurarse de que esto pues cada vez más va acompañado de una comprensión y de una capacidad de discernimiento tan amplia que a veces ya diríamos una persona, por su nivel reflexivo, puede ofrecerle múltiples alternativas de solución a alguien de pronto que recién está empezando. Pero todo eso es el hecho de compartir. Entonces, por eso es de que uno, como decíamos, lo poquito, lo regular o lo mucho que sepa, debe enseñárselo a las demás personas. Y finalmente, el último punto es comprender que el problema no es morir, sino morir sin haber hecho lo que se tenía que hacer. Si nosotros le preguntamos cuál es el propósito de un atleta, seguramente este dirá, pues, correr en las Olimpiadas nacionales o internacionales. Si le preguntamos cuál fue su propósito a un futbolista, seguramente dirá, pues, jugar un mundial o en las grandes ligas. Pero fíjense, ya para nosotros, la vida como tal, también, si lo llevamos con una secuencia desde el inicio, tiene un propósito. Que ese propósito, más allá de la autorrealización, es ejercer un aprendizaje y poder darnos cuenta de que la vida como tal es una oportunidad, si bien es cierto para aprender, pero también para desarrollarnos en una forma mucho mejor. No vamos a hablar de las vidas pasadas, pero de repente a la que lo hizo mi padre, o mis hermanos, o mis amigos, sino de que entender de que pues, si la evolución está persiguiendo siempre un nivel de tipo progresivo, yo tengo que ser ese progreso. O sea, yo no puedo ser inferior a lo que la misma evolución me está mostrando. Pero claro, como la evolución es una ley mecánica, obviamente eso no lo va a hacer. Pero la conciencia sí. Más allá, sabemos de que si hay algo seguro, o sea, de lo que tenemos que nosotros, diríamos, sincerarnos constantemente, es de que tarde o temprano nos vamos a morir. O sea, nadie le ha huido a la muerte. La muerte para nosotros es inevitable. Entonces sabemos de que ese ya no es el problema. El problema está que de repente el día que a mí me toque retirarme, yo no haya aprovechado en utilizar toda la herencia, todo el legado que nos han dejado, diríamos, guías, no porque quieran generar un discípulo o de pronto uno le dice un adepto, ¿no? O un seguidor, que sería un término pues, más profano, sino de que en realidad no es eso, porque total ellos ya trascendieron el mundo de la materia, es decir, ya se retiraron. Lo que ellos quisieron hacernos es ahorrarnos tal vez múltiples caminos equivocados, múltiples senderos errados, múltiples desaciertos, y de que nosotros podamos acertar y tal vez hacer de que eso que les valió para ellos hoy no se pierda. Y que si eso se llega a saborear, eso se llega a digerir, asimilar en nosotros, eso sigue perdurando. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos hijos y si no tenemos hijos, pues tenemos hermanos, familiares o tenemos alguien a quien decirlo. Por eso es de que anteriormente era el hecho de compartir esto. O sea, lo que nosotros vamos aprendiendo a alguien le va a servir. Y qué bonito es que cuando esa herencia que viene desde, imagínense, desde épocas antiquísimas, no se pierda y nunca se desvalore.
como estas enseñanzas que a nosotros nos han entregado en esta época, ¿no? Entonces, pero que uno se viene a dar cuenta de su importancia siempre y cuando se da cuenta de lo, diríamos, de lo plena, objetiva, bonita y feliz que se vuelve la vida con su ejercicio, con su práctica, con su desenvolvimiento. Entonces, el problema sería morir habiendo yo tenido la respuesta a la solución y haberlo estado sufriendo, ¿no? Pero ya sufriendo porque yo he querido sufrir, no porque la vida haya querido que yo sufra. Entonces, ahí sí ese es un problema, ¿no? No haberme dado cuenta de que todo obstáculo sí tiene una salida, de que todo problema sí tiene una solución y de que toda adversidad también tiene una alternativa y tiene, por ponerlo así, pues un final que se plasma entre lo alegre, lo feliz y lo brillante. Entonces, ese sí sería un grave problema, ¿no? El yo no haber sido un, un ejemplo o no haber sido un medio para que esos conocimientos se pierdan o se sigan expandiendo. Bueno, entonces de esta forma ya es que nosotros siempre les invitamos, ¿no? Entonces a seguir estudiando, porque vieron, o sea, nada más hemos tratado de puntualizar y ya como que llegaron 46 minutos. Entonces siempre pues ya uno va siendo más objetivo, como decíamos, siempre lo vamos a recalcar, la particularidad de la persona. Y pues eso, ya en la última diapositiva, como está editable, ustedes ponen la dirección, ponen su número de teléfono, ¿no? Porque a veces siempre a veces en el mismo, se han dado cuenta que en el mismo auditorio la persona no se escribe, pero después a uno les llegan los mensajitos, ¿no? Y le dice, hola, ¿qué tal? Buenas noches, quisiera inscribirme al curso. Entonces, sí, siempre es bueno dejar el número también. Poner el horario en el que estamos aperturando, si es 1 o 2 horarios, dependiendo el número de instructores que hay en el lugar también el número de disponibilidad de ambientes que hay en el lugar. Entonces, eso hermanos, cualquier inquietud, cualquier duda, ya saben, me escriben a mi número personal y estamos para atenderles. Muchísimas gracias. Los mejores éxitos en la conferencia del día viernes.